atención acá y vamos a retomar lo que habíamos quedado ayer. A ver, estoy un poquito... Ya, ningún problema. Después les voy a avisar por correo. Les puse información oficial ayer en la tarde de los contenidos del Solemne 3. Se va a evaluar toda la unidad 4 completa y la unidad 5 hasta muerte celular, inclusive. La clase de cáncer no se va a evaluar, ¿ya? Eso se va a evaluar junto con la materia de la unidad 6 en un control, ¿ya? Y posteriormente, sí o sí, en el recuperativo para los que vayan a rendir el recuperativo, ¿vale? Ya, chicos, entonces retomemos lo que estábamos analizando ayer. Estábamos hablando de cómo se regulaba el ciclo celular. Volvemos un poquito atrás, recordemos que habían 4 puntos de control: G1, S, G2, metafase, ¿ya? Y en cada uno de estos se chequeaban algunos aspectos importantes que son los que están detallados acá. Y con respecto a la regulación bioquímica de las etapas del ciclo celular, es importante que cada etapa del ciclo celular se sinteticen unas proteínas que se llaman ciclinas. Por ejemplo, en mitosis hay ciclinas específicas, en G2 lo mismo, en S y en G1. Pero para que estas ciclinas puedan regular el paso de una etapa a la etapa siguiente, es necesario que se unan a un complejo que se llama CDK, quinasa dependiente de ciclina. Por lo tanto, cuando se une la ciclina al complejo CDK específico, el complejo CDK adquiere actividad quinasa o sinasa. Por lo tanto, como aparecen unos rayitas aquí, puede fosforilar a otras proteínas o puede fosforilar a enzimas, como tiene actividad quinasa. Por lo tanto, este complejo, vamos viendo acá, si se unen las ciclinas G1 a CDK, tiene la capacidad ahora de fosforilar a proteínas y enzimas específicas que van a participar en la etapa de G1, ¿ya? Ahora, en S se van a fosforilar, porque se unen ciclinas S con CDK, ¿ya? Proteínas y enzimas que participan en la replicación del material genético, ¿ya? Están todas las enzimas y proteínas que ustedes ya han estudiado. Lo mismo ocurre en la fase de la mitosis. Y fíjense que la concentración de ciclinas específicas, por ejemplo en G1, son específicas en G1 y después descienden drásticamente. En cambio, la concentración de ciclinas S aumenta antes que termine G1, es alta durante toda la fase S, en G2 también, y en la mitosis, cuando empieza ya la metafase, comienzan a descender. Y en la mitosis tenemos alta la concentración de ciclinas mitóticas, porque obviamente hay que regular el paso consecutivo de una etapa de la mitosis a la etapa siguiente. Bien, para ir terminando este tema, ya esto es básicamente lo mismo que habíamos conversado ayer. Por ejemplo, aquí tenemos el punto de control antes que termine G1. Aquí recuerden que es necesario chequear que el ambiente sea el adecuado, que la célula tenga un tamaño adecuado, que no exista daño en el material genético, ¿ya? Por lo tanto, si está todo ok, la célula que venía en G1 puede pasar a la fase S. Se levanta esta barrera y pasa a la fase S. Pero si hay algo que no está 100% dentro de los rangos, como por ejemplo, si las condiciones ambientales son estresantes, ¿ya? La célula, como dice acá, se va a tomar un descanso, ¿ya? Va a quedar en G0, ¿ya? Hasta que se estabilicen las condiciones ambientales y vuelva al ciclo celular, por lo tanto replica su material genético. Sabemos que hay células que pueden quedar en forma indefinida en G0, ¿ya? Células altamente diferenciadas, células muy senescentes, ¿cierto? Quedan en G0 y en el caso de las células senescentes después van a apoptosis celular, ¿ya? Bien, tenemos acá el punto, a ver, al revés, aquí tengo G1, aquí tengo S, acá tengo G2 y acá tengo división celular, tengo mitosis, ¿ya? O meiosis. Tengo acá un punto R, es un punto de retorno, es un punto, digamos, de control antes que termine G1 y que va a determinar si la célula pasa a G0 o definitivamente pasa a la fase de duplicación del material genético, ¿ya?
Bien, tenemos acá lo mismo que habíamos indicado ayer. En G2 tenemos otro punto de control. Se regula que todos los cromosomas estén completamente duplicados, que no exista daño en el material genético, que el entorno sea favorable y que la célula tenga un tamaño adecuado. Si está todo eso ok, ¡pum!, pasa a la mitosis. Y aquí también hay un punto de control importantísimo, que es en la metafase. Se tiene que chequear de que todos los cromosomas estén unidos, alineados a las fibras del uso mitótico. ¿Ya? ¿Para qué? Para asegurar que cuando se separen las cromátidas hermanas en la anafase, tengamos una repartición equitativa de cromosomas en las células hijas. ¿Ok? Bien, creo que esa es la última. Sí. Y después viene entretención para preparar nuestro solemne test. ¿Ya? Hay varias preguntas que es importante que ustedes las vayan desarrollando. ¿Ya? A ver, ¿cuál les podría preguntar ahora? Esta, a ver. ¿Cómo va cambiando la carga genética durante el ciclo celular? En G1. En G1. Una célula somática humana. ¿Cuál es su carga genética? Una célula que está en G1. A ver, chicos. 2N12. Perfecto. La célula es diploide y por cada par homólogo tiene 2 cromátidas. Muy bien. Ya. Al final de la fase S, ¿qué pasa con la carga genética de esa célula? 2N4C. Ya. ¿Y por qué 4C? ¿Por qué cambia a 4C? Ya, porque se replica. Bien. Pero ¿por qué es 4C? ¿Cuál sería la respuesta exacta, precisa? Ya, duplica las cromátidas, tibio, tibio, porque hay 4 cromátidas en el núcleo de la célula. A ver, eso hay que entenderlo bien. Eso es pregunta segura de Solemne 3. Uy, se me salió. 4C, hay 4 cromátidas. Ya, pero ¿hay 4 cromátidas en el núcleo? En cada par cromosómico. Ya, en cada par de cromosomas homólogos vamos a encontrar al final de la fase S 4 cromátidas. Muy bien. Al final de G2. Al final de G2. 2N4C. Perfecto. Al inicio de la metafase. Perfecto. 2N4C. En telofase. En telofase. Muy bien. En telofase es la célula 2N2C. O mejor dicho, cada núcleo o cada nuevo núcleo que se forma en la telofase, de ahí vamos a ver en los esquemas que vienen, cada núcleo ahora es 2N2C. ¿Ok? Muy bien. Lo demás para desarrollar de tarea. Bien, chiquillos, con esto entonces, ahí tenemos la literatura. Terminamos la clase referente al ciclo celular. ¿Alguna duda con respecto a este tema? Puntos de control, ciclina, características de cada una de las etapas. Dudas, consultas.
¿No hay dudas? Hoy que se fueron varios. Sofía, dígame, ¿cuál es su duda? A ver, ¿hay dudas? ¿Sofía? Ah, ya. Ahora te lo voy a explicar, porque ahora vamos a ver los esquemas de mitosis y meiosis. Y ahora nos va a quedar más claro para entender por qué cambia a 2N2C. ¿Ya? Bien, chicos, cerramos entonces esta clase y pasamos a la clase siguiente. Vamos a compartir archivos. A ver. Uy, qué talento Classroom. Ahí sí, me cargo. Bien. Bien, chiquillos, vamos a ver ahora, vamos a entrar de lleno a la etapa M, a la etapa de división celular del ciclo. Y primero vamos a hablar de las etapas de la mitosis, más importante de cada una de las etapas, y después vamos a entrar a las etapas de la meiosis propiamente tal. Bien, con respecto a la mitosis, ¿ya? Vamos a indicar, vamos a definir, vamos a decir que la mitosis corresponde a una división celular, ¿ya? Que permite, como está especificado acá, la continuidad de la información hereditaria desde la célula madre hacia las dos células hijas resultantes. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que a partir de una célula madre diploide en mitosis, el resultado va a ser, al final de la mitosis, dos células hijas que también son diploides. Entre las células hijas, ¿ya? Son iguales genéticamente, son clones, y también son genéticamente iguales a la célula madre, ¿ya? La única diferencia con respecto a la célula madre es que son más chiquititas con respecto a la célula madre, pero desde el punto de vista genético tienen los mismos cromosomas, ¿ya? Tienen la misma cantidad de cromosomas, por lo tanto son genéticamente iguales a la célula madre, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería entonces el significado biológico del proceso de mitosis, dependiendo si los organismos son unicelulares o pluricelulares? En el caso de los unicelulares, ¿cierto? El mecanismo de mitosis implica reproducción, un tipo de reproducción, en este caso, asexual, ¿ya? Y en el caso de los pluricelulares, la mitosis está circunscrita a todo lo que son las células somáticas, ¿ya? No a las células germinales. Por lo tanto, en los pluricelulares, la mitosis va a responder a crecimiento, desarrollo de tejidos o de órganos y regeneración de tejidos o de órganos. Por lo tanto, dependiendo del tipo de organismo, el significado biológico de la mitosis va a ser diferente. Ahora, vamos a distinguir en la mitosis, ¿ya? De forma general, 4 etapas, las cuales corresponden a específicamente la división del núcleo. Recuerden que en la división celular tenemos cariocinesis y citocinesis. Por lo tanto, la cariocinesis ahora, que es la división del núcleo, la vamos a separar en profase, metafase, anafase y telofase. Y posteriormente, la división del citoplasma de la célula madre para formar dos hijas la denominamos citocinesis. ¿Ok? Bien. Vamos viendo entonces cuáles son los aspectos más importantes de cada una de las etapas. Tenemos acá
los principales eventos que empiezan a ocurrir en la profase. Vamos bien. Tenemos acá el núcleo de la célula. Vamos a visualizar que en el citoplasma de la célula, los centrosomas que se dividieron en G2 o al final de la fase S, dependiendo de algunos tipos celulares, están polarizando. ¿Esto qué quiere decir? Que se dirigen hacia los polos de la célula. Recordemos que cada centrosoma está formado por un par de centriolos, esos que están ahí, y material pericentriolar, ¿ya? Principalmente tubulinas, gamma, alfa y beta, que participan en la síntesis de microtúbulos. También comenzó a observar que a partir de los centrosomas ya se empiezan a sintetizar estas hebras que corresponden a los microtúbulos. Hay dos tipos de microtúbulos, estos cortitos y estos largos, ¿ya? Ahora, en el núcleo de la célula, visualizamos que los cromosomas ya están bastante condensados y cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas. Por lo tanto, esta forma de los cromosomas, una forma de X, ¿ya? Me indica claramente que los cromosomas están duplicados. Por lo tanto, supongamos que azul rojo corresponde a un par homólogo, ¿cierto? Si analizara este par homólogo, tiene 4 cromátidas. Si amarillo y verde corresponde a otro par homólogo, este par homólogo tiene 4 cromátidas. Por lo tanto, en profase, la célula es 2N4C. ¿Okay? Otro aspecto importante que hay que recalcar. Lentamente, la membrana nuclear se empieza a desintegrar, se empieza a romper. Por lo tanto, al final de la profase vamos a encontrar que los cromosomas quedan en el citoplasma de la célula. ¿Okay? Ya, sigamos. Ya. Ahora, en una profase temprana, ya, básicamente ocurre lo que estaba indicando anteriormente, solamente recalcar que el nucleolo, ya, que puede ser uno o pueden ser más de uno, lentamente comienza a desaparecer, ¿ya? Por lo tanto, a medida que vamos avanzando en la profase, cada vez los cromosomas se siguen condensando más. Recuerden que el grado máximo de compactación de los cromosomas alcanza en la metafase. Ahora, en una profase tardía, que es decir, el último evento importante que ocurre en la profase es la desintegración total completa de la envoltura nuclear. Por lo tanto, los cromosomas van a quedar libres en el citoplasma de la célula. Pero fíjense una cosa interesante. A partir del cinetocoro de cada cromosoma, el cinetocoro es esta plaquita proteica está al lado del cromosoma, que son como las caderas del cromosoma, también se empiezan a formar unos microtúbulos cortos, los cuales se llaman microtúbulos o fibras cinetocóricas, ¿ya? A partir ahora de los centrosomas que ya están en los polos de la célula, se van a formar dos tipos de microtúbulos. Cortos, que se llaman los microtúbulos o fibras del áster, que están aquí, y los más largos, que son los microtúbulos polares, estos que están acá, ¿ya? Estos son los polares. Ahora, ¿qué sucede? Lentamente, los cromosomas, a partir de sus microtúbulos cinetocóricos, se unen a los microtúbulos polares del uso mitótico. Por lo tanto, van a empezar a alinearse rápidamente a las fibras polares del uso mitótico y van a quedar pegaditos a las fibras polares de todo este uso mitótico. ¿Ya? Sigamos. Ahora, ¿qué ocurre en la metafase? Los cromosomas, como ya están alineados, pegaditos a las fibras del uso mitótico, gracias a sus fibras cinetocóricas, va a quedar la mayoría de los cromosomas alineados en el plano ecuatorial de la célula. Y en este caso, en este ejemplo, como tenemos solamente 4 cromosomas, es muy fácil alinear los 4 cromosomas en el plano ecuatorial. Pero piensen en una célula somática humana que tiene 46 cromosomas que están duplicados, ¿ya? En ese caso, no implica que todos queden uno al lado del otro en una correcta fila, no. Hay algunos que van a quedar en el centro
Hay otros que van a quedar más acá, ¿cierto? Otros que van a quedar más acá. Pero en general, la mayoría de los cromosomas tiende a quedar en la parte central de la célula. ¿Ok? Ahora, lo importante de esta etapa es que todos los cromosomas estén unidos a las fibras del uso mitótico. ¿Ya? Esta etapa, la etapa de la metafase, es una etapa muy breve, muy corta. Ahí está. ¿Ok? Muy corta. Por lo tanto, se alinean los cromosomas. Aquí hay un punto de control, ¿recuerden? Se chequea de que todos los cromosomas estén unidos a las fibras del uso mitótico. Y ahora, ¿qué ocurre? Las proteínas motoras que habíamos analizado varias veces en clase, por ejemplo, la quinesina, en este caso, comienzan a traccionar los cromosomas, comienzan a tirarlos, porque como están unidos a partir de las fibras cinetocóricas y las fibras polares, comienza a existir una fuerza que tira hacia la derecha y otra fuerza que tira el cromosoma hacia la izquierda. ¿Ya? Por lo tanto, el cromosoma se tiene que romper. Esta fuerza cada vez es más intensa. ¿Ya? Ahora, como las fibras comienzan a traccionar, algunas hacia la derecha y otras hacia la izquierda, cuando pasamos a la anafe, ¿qué va a ocurrir? Se quiebra el centrómero de cada cromosoma. ¿Ya? Ese punto que está ahí, que corresponde al centrómero, se quiebra. Recordemos que la partecita más delgada del cromosoma es el centro del cromosoma, es específicamente el centrómero. Por lo tanto, en la anafase podemos visualizar que se separan las cromátidas hermanas. Importante, anafase de la mitosis, repito, se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma. Ahora, cada grupo de cromátidas hermanas, por ejemplo, este grupito que está aquí, ese que está ahí, y este otro grupito de cromátidas hermanas ya separadas, ahora ya no lo llamamos cromátidas hermanas, ahora las llamamos cromosomas hijos. Las fibras del uso comienzan a traccionar lentamente estos cromosomas hijos hacia los polos donde se van a constituir los nuevos núcleos. ¿Ya? Vamos a dejar afuera el centrosoma, eso va a constituir un nuevo núcleo. ¿Okay? Sofía, cada cromátida tiene un centrómero, cada cromátida tiene un centrómero, claro. Va a quedar con un pedacito acá, de todas maneras queda con un poco de centrómero, ¿ya? Recordemos que el centrómero corresponde a heterocromatina constitutiva, ¿ya? Por lo tanto, da lo mismo si esta cromátida queda con más centrómero que este otro, porque en esa parte no hay genes, ¿ya? Ahora, ¿cómo se genera esta fuerza de tracción? Proteínas motoras. Las proteínas motoras que estudiamos, kinesina y dineína, van a participar en este mecanismo de tracción, pero son principalmente las kinesinas, ¿ya? Comienzan a traccionar los cromosomas. Los cromosomas están unidos a las fibras del uso por los microtúbulos del cinetocoro y los microtúbulos, estos que están acá, los microtúbulos polares. Por lo tanto, lentamente comienzan a traccionar estas fibras, estas proteínas motoras. Se rompe el centrómero y vamos a tener que comienzan a migrar los cromosomas hijo hacia los polos de las futuras células. Ahora, voy a volver un poquito atrás. Aquí todavía la célula es 2N4C. ¿Por qué? Porque visualizamos que todos los cromosomas están duplicados. Ahora, en la anafase, este grupo, este grupito de cromosomas hijos van a migrar hacia este polo. Este grupo en particular va a formar un núcleo y este otro. Ese nuevo núcleo que se va a formar, ¿qué carga genética tendrá? Si considero, por ejemplo, estos cromosomas hijos y estos otros cromosomas hijos, exacto.
Ahora, lo que se va a formar vuelve a tener la carga genética que teníamos inicialmente. Por lo tanto, vuelve a ser 2N2C. Ahora, ¿qué pasa a medida que avanzamos en la división celular? Lentamente, las fibras del uso mitótico comienzan a desaparecer. De manera que cuando llegamos a la telofase, nuevamente se restituye la envoltura nuclear, tanto para este núcleo como para este otro núcleo. ¿Qué más observamos? Observamos que los cromosomas, que ya no están duplicados, se empiezan a descondensar dentro de cada núcleo. Por lo tanto, lo más importante en forma general de la telofase es que vamos a visualizar una célula grande con 2 núcleos. Y cada núcleo es 2N2C. ¿Ok? Tengo 1, 2, 3, 4 cromosomas. 1, 2, 3, 4 cromosomas. Y cada cromosoma no está duplicado. ¿Ok? Volvamos atrás. Volvamos al origen. ¿Cuántos cromosomas hay en este núcleo? Al inicio de esta división celular, de esta mitosis. ¿Cuántos cromosomas hay ahí? Correcto. 4 cromosomas, ¿cierto? Tengo uno rojo, amarillo y verde. Y cada cromosoma está duplicado. Cada cromosoma tiene 2 cromátidas hermanas. En el final, en la telofase, vamos a visualizar que cada núcleo tiene todavía 4 cromosomas, pero ahora no están duplicados. ¿Ya? Cada cromosoma es individual. Por lo tanto, por cada par homólogo, ¿cuántas cromátidas hay en este núcleo? Por cada par homólogo. Muy bien. Por cada par homólogo visualizamos 2 cromátidas. Muy bien. ¿Qué tiene que suceder ahora? Ahora se tiene que dividir el citoplasma. Por lo tanto, el núcleo sigue con sus cromosomas descondensándose. Ya podemos observar completamente formada la envoltura nuclear en cada célula nueva que se va a formar, y lentamente se empieza a formar un anillo contráctil de microfilamentos de actina. Se forma el anillo contráctil, estrangula el citoplasma de la célula y por lo tanto el resultado van a ser 2 células hijas que entre ellas tienen el mismo número de cromosomas. Siguiendo el ejemplo anterior, tienen 4 cromosomas. La carga genética de esta célula es 2N2C. La carga genética de esta otra célula también es 2N2C. Si analizo genéticamente una célula con la otra, son genéticamente iguales. Si analizo esta célula con la célula madre, también deberían ser genéticamente iguales. Ahora, ¿cómo ocurre la citocinesis en una célula vegetal? En la célula vegetal, como tiene pared celular, no se forma un anillo contráctil de microfilamentos de actina, sino que a partir del Golgi de la célula vegetal se empiezan a sintetizar vesículas que forman en el centro un tabique de pared celular, un tabique de celulosa. Por lo tanto, lentamente estas vesículas comienzan a formar el tabique, ¿ya? Y al final de la citocinesis vamos a encontrar la formación de 2 células hijas, y cada núcleo de estas 2 células hijas también es 2N2C. En el caso de la célula vegetal, este tabique se llama fragmoblasto. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Preguntas hasta aquí. Preguntas con respecto a mitosis. Bueno, en internet hay, pero una infinidad de información de mitosis, ¿ya? No vamos a profundizar más en mitosis, ¿ya? Hay una gran variedad de videos en YouTube, buenos de mitosis, ¿ya? Hay uno famoso que ustedes conocen muy bien, que es la mitosis al ritmo de Shakira, ¿ya? Hay unas chiquillas ahí bailando, La está muy bueno. cromatina se condensa. ¡Oh, que canta bonito la Camila!
Pero sí, me la Muy bien, aprendí la como Camila. en séptimo básico esa. Está muy bueno ese video, porque las chicas hablan bien de todo lo que sucede en la mitosis, ¿ya? Todo lo que dicen está ok, ¿ya? Y más de esto no vamos a profundizar de mitosis, ¿ya? Es un tema bastante, digamos, general que ustedes ya han revisado bastante bien en el colegio. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Tomás ahí me dice algo de los organelos. No entiendo tu pregunta, Tomás. Ah, los organelos durante G1 se han multiplicado. En G2 también encontramos que hay algunos tipos de organelos que se duplican, ¿ya? Preparándose para la mitosis. Por lo tanto, aquí, cuando se forma este anillo contráctil de microfilamentos de actina, en forma aleatoria, vamos a tener una cierta cantidad de organelos acá y otra cantidad de organelos acá, ¿ya? Pero las células hijas, si yo comparara los organelos que tiene esta con respecto a los que tiene esta otra, no son exactamente iguales, porque pueden variar en el número de organelos, ¿ya? Por ejemplo, esta puede tener, qué sé yo, 50 mitocondrias y esta otra quedó con 40 mitocondrias, ¿ya? A lo mejor esta quedó con menos superficie de retículo endoplásmico rugoso y esta otra quedó con más superficie de retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? Ahora, con respecto al tamaño, con respecto a la cantidad de organelos, con respecto, qué sé yo, a las proteínas, claro, hay diferencias entre ellas. Esa diferencia está dada porque esta división, esta repartición de los componentes del citoplasma no es exactamente igual. Pero sí lo que es igual es los cromosomas y la información genética que tienen. En eso son clones, son genéticamente iguales. En la célula vegetal ocurre lo mismo. Como ocurre un tabique aquí, este tabique va a dividir aleatoriamente la célula vegetal, por lo tanto, esta célula hija también puede tener diferencias con respecto a la cantidad de organelos, tamaño de los organelos, qué sé yo, con respecto a esta otra, ¿ya? Pero después, como viene la fase G1, cada una de estas células hijas sintetiza más organelos, ¿ya? Crea más retículos, por lo tanto, digamos, vuelve a tener la cantidad de organelos o la masa de organelos que tenía la célula madre en forma original. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Entonces, en el caso de una célula somática, ¿cierto? Humana, a partir de una célula 2N igual 46 cromosomas, vamos a tener como resultado dos células hijas que son 2N igual 46, ¿ya? En el caso de la mitosis, nuestras células somáticas van a tener el mismo número de cromosomas con respecto a la célula madre. Y siempre vamos a tener como resultado dos células hijas. ¿Okay? Bien, aquí venía una animación que después ustedes pueden, ahí está el link, la pueden revisar en YouTube. Una cosa muy, muy simple, ya que siempre lo colocábamos en clases presenciales y los chiquillos podían visualizar cuáles eran las etapas, ¿ya? Pero no lo vamos a ver acá porque es bastante, bastante simple. Bien, aquí tenemos algunas preguntitas, ¿ya? ¿En qué etapa se forman los cromosomas? Aquí yo debería colocar en qué etapa se forman, no, antes que yo les diga. Respondan ustedes, ¿en qué etapa se forman los cromosomas? A ver, en metafase, en la profase, ya. En realidad los cromosomas siempre están presentes dentro de la célula, ¿ya? Aquí la pregunta apunta, si bien está un poco general, un poquito ambigua, apunta a la formación de los cromosomas mitóticos, los cromosomas que están duplicados, ¿ya? Estos cromosomas se forman en profase, ¿ya?
estos cromosomas mitóticos que están ya bastante condensados, y después visualizamos el mayor grado de compactación de los cromosomas en la metafase. Pero en estricto rigor, las células siempre tienen cromosomas, ¿ya? El tema es que en G1 los cromosomas están descondensados y solamente tienen una cromátida, ¿ya? Al final de la fase S, cada cromosoma tiene dos cromátidas y recién se empieza a condensar, ¿ya? Al final de la fase S o algunos durante la etapa de G2, ¿ok? Ya. Esto me gusta siempre darlo de tarea. ¿Por qué? Porque es así realmente como se entiende cada una de las etapas de la mitosis. Hay que dibujar. Si yo digo una célula 2n igual 6, quiere decir que es una célula diploide que tiene dos juegos de cromosomas. ¿Cuántos pares de homólogos hay en una célula que es 2n igual 6? ¿Cuántos pares de homólogos hay en una célula 2n igual 6? Claro, perfecto. Hay 3 pares de homólogos. Entonces, entreténganse dibujando una célula que es 2n igual 6 y dibujen G1, S, G2 y las etapas de la mitosis. Y nunca más se les va a olvidar qué ocurre en cada una de las etapas de la mitosis. ¿Ok? Bien, chicos. Veamos entonces ahora cómo ocurre la meiosis. En el caso de la meiosis, es un tipo de división celular propia de las células germinales, es decir, de las células que van a formar gametos, ¿ya? La meiosis no ocurre en células somáticas. La meiosis consta de una primera división meiótica o meiosis 1, la cual es reduccional. ¿Por qué? Porque al final de esta meiosis 1 se reduce a la mitad el número de cromosomas. Y la segunda división mitótica, la meiosis 2, la cual es ecuacional, ocurre exactamente igual que una mitosis. Vamos viendo qué ocurre de forma general. Supongamos que tenemos una célula diploide 2n, pero en este caso es 2n igual 4 cromosomas. Tiene dos pares de homólogos, ¿ya? Esta célula está en G1. ¿Y por qué está en G1? Porque visualizamos los cromosomas que no están duplicados. Para que entre a meiosis 1, necesariamente siempre tiene que ocurrir o pasar esta célula por la fase S. Tiene que duplicar sus cromosomas, tiene que replicar todo el material genético. Por lo tanto, cada cromosoma, cuando entre a la meiosis, va a estar duplicado. Por lo tanto, observamos que cada cromosoma tiene una forma de X, ¿ya? Ahora, durante la meiosis 1, ocurre un evento extremadamente importante que aumenta la variabilidad genética en las células hijas. Este evento es el entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos. Este entrecruzamiento en el cual intercambian material genético es lo que se conoce como crossing over. Ustedes seguramente lo han estudiado muy bien en el colegio, ¿ya? Ahora, al final de la meiosis 1, esto es importante, vamos a tener como resultado a partir de una célula diploide, 2n igual 4, vamos a tener como resultado dos células hijas que son n, que son haploides. ¿Y por qué son haploides? Porque se reduce a la mitad el número de cromosomas. Acá, en esta célula, tenía originalmente 4 cromosomas que estaban duplicados. Pero al final de la meiosis 1, como es reduccional, cada una de las células hija tiene 2 cromosomas. Y estos cromosomas siguen duplicados, ¿ya? Por lo tanto, esta célula es n igual 2 y esta otra célula también es n igual 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre en la meiosis 2? La meiosis 2 ocurre exactamente igual que una mitosis. Y al final de la meiosis 2,
esta célula que era originalmente N igual 2, vamos a tener como resultado dos células hijas que son N igual 2. N igual 2. ¿Ya? Pero aquí hay otro dato importante. Ocurre que durante la meiosis 1, como ya sabemos que hay crossing over, fíjense que hay en los cromosomas, una de las cromátidas de los cromosomas aparece con material genético que es del cromosoma homólogo. ¿Ya? Por ejemplo, este azul tiene material genético amarillo y el amarillo tiene material genético azul. Y lo mismo ocurre en la otra célula. ¿Ya? Esto implica que se produce un entrecruzamiento, un intercambio de material genético entre cromosomas homólogos. Por lo tanto, si yo analizo genéticamente esta célula al final de la meiosis 1 y la comparo con esta otra, genéticamente son distintas. ¿Ya? Distintas. Tienen, digamos, un intercambio de material genético paterno y materno en los cromosomas homólogos. Y al final de la meiosis, si comparara el material genético de esta célula, de esta y de esta, entre ellas no tienen el mismo material genético. ¿Por qué? Porque hubo crossing over, y como vamos a ver después, también hay otro evento que aumenta la variabilidad genética, que se llama la permutación cromosómica. ¿Ya? Esto es general. Ahora vamos a ir al detalle. Pregunta. Al final de la meiosis 2, ¿los cromosomas están duplicados? Al final de la meiosis 2. Sebastián dice que no. ¿Qué dicen los demás? Vamos, Bachi. Bachi no se cansa. No están duplicados, ¿cierto? Visualizamos que cada cromosoma está formado por una sola cromática. No están duplicados. No tienen forma de X. Aquí tienen forma de X. Por lo tanto, al final de la meiosis 1, en este caso, los cromosomas todavía están duplicados. ¿Ya? Bien, vamos al detalle. Tenemos entonces acá qué ocurre en la meiosis 1. ¿Ya? Vamos a hablar ahora, para meiosis 1, vamos a hablar de profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, citocinesis 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre al inicio de la meiosis 1? En la profase 1 van a ocurrir en forma general los mismos eventos que habíamos estudiado para la mitosis. Por ejemplo, se desintegra la envoltura nuclear, esto está acá, por lo tanto los cromosomas van a quedar libres en el citoplasma de la célula y los centrosomas que se duplicaron durante G2 o al término de algunos casos de la fase S van a empezar a polarizar, dirigirse hacia los polos. Al final de la profase, ¿qué vamos a visualizar? Que los centrosomas ya han formado las fibras polares, microtúbulos polares, y los microtúbulos del áster, estos más cortitos que están acá. Y visualizamos que los cromosomas se alinean lentamente a las fibras del uso mitótico. Pero también vamos a observar que al final de la profase ya hubo crossing over entre cromosomas homólogos. Es decir, este par homólogo grande intercambia material genético. Fíjense que este naranjo tiene puntas de color verde y el verde tiene puntas de color naranjo. ¿Ya? Por lo tanto, intercambian material genético paterno y materno. Este otro par de cromosomas homólogos, el par pequeñito, también realizó crossing over, que es evidente al final de la profase. Tiene zonas que están de distinto color. ¿Ok? Ya. Ahora, durante la profase, para que ocurra el crossing over, lentamente los cromosomas homólogos se tienen que ir acercando. Y dentro de la profase vamos a distinguir subetapas y eventos específicos que ocurren en la profase 1. Vamos a reconocer leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis.
Vamos viendo. Durante el leptoteno, que en realidad corresponde a los primeros momentos de la profase, vamos a visualizar que los cromosomas homólogos se empiezan o sigue la condensación, comenzó en G2, y se empiezan a acercar los cromosomas homólogos. Durante el cigoteno ya podemos visualizar claramente un cromosoma homólogo, otro cromosoma homólogo, y se empieza a generar una conexión en una de las cromátidas. Esta conexión que está acá, es como una especie de cierre, como una cremallera, se llama complejo sinaptonémico, esa partecita que está ahí. Ahora, en el paquiteno podemos visualizar que los cromosomas homólogos ya están unidos entre ellos a través de este complejo sinaptonémico y se empieza a generar el entrecruzamiento entre un cromosoma homólogo y otro cromosoma homólogo. Ese entrecruzamiento es lo que está sucediendo acá, ¿ya? Por lo tanto, hay una sinapsis, un sobrecruzamiento de las cromátidas, y se va a producir el crossing over o intercambio de material genético entre los dos cromosomas homólogos. ¿Qué va a ocurrir después? Esta conexión dada por el complejo sinaptonémico se empieza a desintegrar, pero ya los cromosomas homólogos tienen una porción donde han intercambiado material genético. Y al final de la profase 1, específicamente la etapa de diacínesis, ya está prácticamente desintegrada la envoltura nuclear, se han separado lentamente los cromosomas homólogos de este complejo sinaptonémico y es bastante clara la presencia de material que han compartido en el crossing over. Bien, ahora, cuando termina la profase, se ha desintegrado completamente la envoltura nuclear y los cromosomas homólogos, el par homólogo, va a quedar orientado en el plano ecuatorial de la célula. Y aquí ocurre otro evento que aumenta la variabilidad genética durante la meiosis 1. El primer evento es el crossing over. Ahora viene el segundo evento. Podemos visualizar, para este ejemplo, que tenemos dos pares de homólogos, azul, violeta, naranjo, rojo. Rojo, siempre tengo problemas con este color. Terracota me dijeron una vez. Ahí quedé pillo. Pongámosle rojo. ¿Ya? Puede ocurrir una distribución aleatoria en el plano ecuatorial del par homólogo. Por ejemplo, puedo tener esta parejita de pares homólogos orientado el azul hacia la izquierda y el morado hacia la derecha. Este no lo vamos a mover. Por lo tanto, en la etapa siguiente, azul y naranjo van a quedar en una célula hija al final de la meiosis 1 y morado y rojo van a quedar en otra. Al final de la meiosis 2 podemos tener como resultado en las células hijas cromosoma azul-naranjo, porque aquí se divide esto, y acá voy a tener morado-rojo, morado-rojo. Pero ¿qué pasa si invierto la orientación de este par homólogo? Voy a tener violeta a la izquierda, azul a la derecha. Por lo tanto, si sigo la relación, voy a tener violeta-naranjo, pero acá voy a tener azul-rojo. Y al final de la meiosis 1, que voy a tener como cromosoma en las células hijas, voy a tener violeta-naranjo, porque esto se divide, y en las otras dos voy a tener azul-rojo y azul-rojo. Si comparamos estas 4 células hijas con estas otras 4, son genéticamente distintas. Van a tener una distinta orientación, digamos, distinta composición de cromosomas en su núcleo. ¿Y eso por qué está dado? Porque solamente se ha invertido la orientación del cromosoma violeta con respecto al azul. Acá estaba el azul hacia la izquierda, acá el azul está hacia la derecha.
Esto se llama permutación cromosómica, que corresponde a la orientación aleatoria del par homólogo en el plano ecuatorial de la célula. Puede quedar uno hacia la izquierda o el otro hacia la izquierda, ¿ya? Imagínense en el caso de una célula germinal humana que tiene 23 pares de cromosomas, ¿ya? Existen 23, digamos, homólogos que pueden tener distintas combinaciones en el plano ecuatorial de la célula. Eso da más de 8 millones de combinaciones. Ya, permítame que me extienda un minuto para terminar la meiosis 1. Ahora, al final de la metafase vamos a visualizar ahora que lentamente los cromosomas homólogos se empiezan a separar. Cuando se separan los cromosomas homólogos, hablamos de anafase 1. Por lo tanto, un evento importante que ocurre en la anafase 1 de la meiosis 1 es que separan los cromosomas homólogos, ¿ya? Este par homólogo grande, este verde, que tiene pintas naranjas, es el paterno. Y este naranja que tiene pintas verdes es el materno. Por lo tanto, uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. Y al final de la anafase vamos a visualizar que los cromosomas homólogos ya cerrados se empiezan a orientar en los polos de la futura célula hija. ¿Qué pasa en telofase? En telofase vamos a visualizar una célula grande que tiene dos núcleos. Rápidamente, chicos, ¿cuál es la carga genética de estos núcleos? Para terminar la clase. En la mitosis, en la telofase, la carga genética era 2N2. ¿Cuál será la carga genética que tienen esos núcleos ahí? Al final de la meiosis 1, Matías dice N2C. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Bastián? ¿Qué dice Camila? ¿Qué dice Oscar? ¿Qué dice Carolina? ¿Qué dice Viviana? Valentina. N es AP y cada cromosoma está duplicado. Por cada par homólogo, ahora tenemos un solo cromosoma. Y este cromosoma tiene dos cromátidas. Por eso es N2C. ¿Ok? Y finalmente, tiene que ocurrir la citocinesis. Y ocurre igual que en la mitosis, ¿ya? Un anillo contráctil de microfilamentos de actina separa el citoplasma y vamos a tener como resultado dos células hijas que son haploides 2C, ¿ya? Cada cromosoma sigue duplicado. Cada cromosoma tiene dos cromátidas. ¿Ok? Aquí. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bastián, Paulina, Camila, Tomás. Bien, chiquillos, quedamos hasta aquí y nos reencontramos el viernes a las 14:40 y terminamos la meiosis. Bien, un abrazo, cuídense y nos juntamos nuevamente el viernes. Bye, bye. Chao, chao.